Los fundamentos de la vida cristiana. Sección A. ¿Cómo llegar a ser un discípulo? 5. La sangre de Jesús. A. Escrituras clave. Juan 6:53 al 57. Jesús les dijo: de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre, y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida, y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí, permanece, y yo en él. Como me envió el Padre viviente, y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Juan 1:7. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. Hebreos 9:11 al 28. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos, y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos, santifican para la purificación de la carne, cuanto más, la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? Así que, por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Porque donde hay testamento, es necesario que intervenga muerte del testador. Porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido, entre tanto que el testador vive. De donde ni aun el primer pacto fue instituido sin sangre. Porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley, a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos, con agua, lana escarlata e hisopo, y roció el mismo libro y también a todo el pueblo. Hebreos 9:11 al 28. Diciendo: esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado. Y además de esto, roció también con la sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio. Y casi todo es purificado, según la ley, con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. El sacrificio de Cristo quita el pecado. Fue, pues, necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas, con mejores sacrificios que éstos. Porque no entró Cristo en el santuario, hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios, y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre, por el sacrificio de sí mismo, para quitar de en medio el pecado. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez, sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. Levítico 17:11. Porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado, para hacer expiación sobre el altar, por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. Por tanto, he dicho a los hijos de Israel: ninguna persona de vosotros comerá sangre, ni el extranjero que mora entre vosotros comerá sangre. Primera de Pedro 1:18 al 20. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles, como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. B. ¿Qué hace la sangre de Jesús por nosotros? 1. Por la sangre de Jesús tenemos redención. Somos redimidos de la mano y poder del diablo. Efesios 1:7. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Hebreos 9:12. Y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. 2. Por la sangre de Jesús todos nuestros pecados son perdonados y los confesamos. Al caminar en la luz con Jesús, su sangre nos limpia continuamente de todo pecado. Primera de Juan 1:7 al 9. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros.
Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. 3. Por la sangre de Jesús somos justificados, hechos justos, tal como si nunca hubiéramos pecado. Estamos vestidos con su justicia. Romanos 5:9, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. La persona que confía en Cristo llega a ser, en Cristo, todo lo que Dios requiere que esa persona sea, todo lo que nunca pudiese llegar a ser por sí misma. Segunda de Corintios 5:21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. 4. Por la sangre de Jesús tenemos acceso a la presencia de Dios, a cualquier hora para obtener misericordia y ayuda, en especial en tiempo de necesidad. Hebreos 10:19 al 20, y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu, he aquí, 3 hombres te buscan. Levántate, pues, y desciende y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. 5. Por la sangre de Jesús somos santificados, hechos santos y apartados para Dios. Hebreos 13:12, por lo cual, también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. 6. Por la sangre de Jesús, nuestra conciencia es limpiada de toda culpabilidad y somos libres en cuerpo, mente, alma y espíritu, para servir al Señor Jesucristo. Hebreos 9:14. Cuanto más, la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Segunda de Timoteo 1:7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. 7. Entonces, tenemos victoria sobre el diablo y le vencemos por la sangre del Cordero y la palabra de nuestro testimonio y menospreciando nuestra vida hasta la muerte. Apocalipsis 12:11. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. C. ¿Por qué la sangre? En tiempos del Antiguo Testamento, el sumo sacerdote entraba en el lugar santísimo, cada año, para esparcir la sangre de un sacrificio animal ante el símbolo de la presencia de Dios, el arca del testimonio. Esta era una manera temporal de hacer la expiación de una nación ante Dios, por todo el pecado de la nación durante un año. Levítico 17:11 ayuda a explicar el significado de la sangre. Dice, porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar, por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. Se necesita notar 2 puntos aquí. Primero, la sangre del sacrificio es una provisión divina, Dios la ha provisto, yo os la he dado. Segundo, el uso de la sangre en el sacrificio es un hecho de pagar un precio, de hacer expiación o reconciliar, lo que significa sencillamente, dar satisfacción por, o pagar la consecuencia de. El pecado es el problema y la sangre es el precio redentor que nos rescata o redime de la consecuencia del pecado que es la muerte. La sangre paga el precio que iguala o anula la ofensa del pecador, por tanto, la vida es perdida o entregada en pago por el pecado. Cristo Jesús vino como ofrenda sin pecado, derramó su propia sangre y dio su propia vida, para que todos los que en él crean y le confiesen como Señor no necesiten morir por su propio pecado. Hizo una manera de aniquilar nuestros pecados. Pagó el precio por ellos y obtuvo redención eterna a través de su muerte en la cruz. Colosenses 1:13 al 14, dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas, y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. C. ¿Por qué la sangre? Necesitó hacerlo una sola vez porque Dios lo puso por rescate de los hombres. Este fue el costo necesario para que nosotros llegáramos a estar sin pecado ante los ojos de Dios. Hebreos 9:22, dice, y casi todo es purificado, según la ley, con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Dios estableció la muerte como condena por el pecado, y luego pagó el rescate enviando a su propio Hijo al mundo, para derramar su sangre y morir por nosotros. Si aceptamos a Jesús como nuestro Señor y Salvador, entonces podemos valernos de esta obra y ser rescatados del reino de las tinieblas y pasar a ser parte del reino de Dios. D. ¿Cómo afecta la sangre de Jesús nuestra vida diaria? 1. Victoria sobre rebelión. En el jardín de Getsemaní Jesús oró, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Lucas 22:42 dice, aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro. La tensión de la muerte era tan fuerte sobre él, que los vasos sanguíneos de su cara se rompieron, se mezclaron con su sudor y cayeron al suelo grandes gotas.
Aquella sangre derramada en el jardín habla de una redención particular, es decir, redención de rebelión, ejercitar nuestra voluntad contra la voluntad de Dios, hacer nuestra propia cosa, y todas sus consecuencias horrorosas. Desde Adán la raza humana ha insistido en hacer su propia voluntad y pisotear la voluntad de Dios. A veces la gente intenta guardar su voluntad en su propio poder, según la ley, pero no tiene ningún poder. Cuando Jesús pronunció la oración del sumo sacerdote, no se haga mi voluntad, sino la tuya, oró en nuestro lugar, tal como lo hace un sacerdote, representando a la gente ante Dios. Al orar aquella oración, derramó su sangre para redimir nuestra voluntad para que nosotros también podamos decir, no se haga mi voluntad, sino la tuya. D. ¿Cómo afecta la sangre de Jesús nuestra vida diaria? La espina era un símbolo de la maldición de Dios sobre el pecado, Génesis 3:18. Espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Era apropiado para Jesús, cuando estaba sufriendo la cruz por nuestra redención, de la maldición del pecado, llevar en su frente el símbolo de esa maldición, es decir, la corona de espinas, Mateo 27:29. Y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas, y una caña en su mano derecha, e hincando la rodilla delante de él, le escarnecían, diciendo, Salve, Rey de los judíos. Y de esa manera indicó que llevaba la maldición en sí mismo. La sangre derramada habla de redención de la maldición del pecado. 3. La sangre de sus azotes o latigazos. Esta sangre fue derramada de la espalda de Jesús. Isaías 53:5. Mas él, herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Dice que por estas llagas o heridas, de los latigazos, somos sanados. Esta es una sanidad total para espíritu, alma, mente y cuerpo, incluso nuestras actitudes y relaciones. Enfermedad y aflicción son el resultado del pecado, pero la sangre de Jesús nos redime de la maldición de ese pecado. 4. La sangre de Jesús fue derramada en la cruz del Calvario. Los clavos en las manos y pies de Jesús que le sujetaron a la cruz, derramaron sangre que era, y es, suficiente y suficientemente poderosa, como para salvarnos y redimirnos eternamente del pecado, y la condena de Dios en él, Romanos 8:1-2, Efesios 2:8,9 y 13. Romanos 8:1-2. Ahora, pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Efesios 2:8,9 y 13. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Preguntas y puntos de discusión. 1. ¿Por qué eligió Dios la sangre como precio para pagar la pena del pecado? 2. ¿Por qué Jesús necesitó aguantar tanto, durante un periodo de 24 horas, antes de finalmente entregar su vida? Discútelo. 3. ¿Qué crees que estaba experimentando Jesús en el jardín de Getsemaní y por qué? Leer, Lucas 22:39-46. 4. ¿Por qué la sangre de Jesús nos ha abierto un camino para poder tener acceso a Dios el Padre? 5. ¿Por qué somos santificados por la sangre de Jesús? Hebreos 13:12. Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. 6. En el huerto del Edén, ¿qué usó Dios para satisfacer, expiar, el primer pecado del hombre? Génesis 3:21. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles, y los vistió. 7. ¿Por qué instituyó Jesús el beber de su sangre simbólicamente en la cena del Señor? Leer, Juan 6:53-57, Mateo 26 minutos y 27 segundos al 29. F. Resumen y aplicación. 1. La sangre de Jesús es suficiente para pagar el precio para rescatarnos de las consecuencias del pecado y ha preparado el camino para que nosotros volvamos a tener relación con Dios. 2. La sangre de Jesús nos purifica de todo pecado, si caminamos en la luz con Dios y confesamos nuestro pecado. 3. La sangre de Jesús solo necesitó ser derramada una vez porque Él era el sacrificio perfecto y por tanto aceptable a Dios una vez y para siempre. 4. La sangre de Jesús es efectiva para nuestra vida diaria y nos pone en condiciones para servir a Dios fructíferamente, con la conciencia limpia, y con la paz de Dios rigiendo nuestro corazón. 5. La sangre de Jesús nos habilita para tener integridad de cuerpo, alma y espíritu. Muchas gracias.